Muy buenas amigos y amigas de YouTube. Con este vídeo inauguramos un nuevo canal, ¿vale? Dedicado a los tutoriales de electrónica, en el que iremos viendo pues, los componentes básicos para realizar proyectos, como pueden ser las resistencias, condensadores, bobinas, diodos, transistores, etcétera, etcétera. Y más adelante iremos viendo cómo podemos aplicar estos conocimientos, ¿vale? A proyectos reales, realizados con una tarjeta de Arduino. Yo os mostraré pues, una que tengo yo aquí en casa y cómo se pueden hacer ciertas cosillas, y a partir de ahí, bueno, pues ya hay la imaginación de cada uno para realizar sus proyectos propios, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el tutorial está dedicado pues, a todas aquellas personas, a todos aquellos que queráis aprender un poquito más de electrónica, o que estéis estudiando electrónica y haya conocimientos que no os han quedado del todo claros, ¿vale? Nosotros empezaremos desde el principio, empezaré desde cero, y a partir de ahí pues lo iremos complicando un poquillo, ¿de acuerdo? El formato de los vídeos pues será en algunos casos de tipo pizarra como este, en el que bueno, pues podéis ir viendo lo que yo os voy explicando, y en otros bueno, pues grabaré mi pantalla del ordenador para partes igual de código en Arduino o lo que sea, ¿de acuerdo? Así que sin más vamos a comenzar con el aspecto más básico que puede haber en electricidad o en electrónica, que es el estudio de un circuito, ¿vale? Que podría ser algo parecido a esto, un circuito formado pues, por una pila con su parte positiva y su parte negativa. La parte positiva es el cátodo, ¿de acuerdo? Que es la que se encuentra a mayor voltaje, y la parte negativa la conocemos como ánodo, ¿de acuerdo? Aquí podríamos tener pues, un interruptor como el que tenemos nosotros en nuestras casas, que abre o cierra el circuito, y aquí una resistencia que es la que va a disipar la potencia que está generando la fuente, ¿de acuerdo? De momento, bueno, pues lo interpretaremos como una resistencia como el elemento pasivo que es, pero esto puede ser pues un motor, una bombilla, lo que se nos ocurra, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí tendremos una resistencia que vamos a llamar R, aquí una fuente de voltaje que vamos a llamar V. ¿Y qué sucede cuando nosotros cerramos este circuito? Ahora mismo este circuito se encuentra abierto, no está circulando corriente por él, y por lo tanto pues la resistencia no está recibiendo ningún tipo de voltaje. Pero si nosotros cerramos este circuito, ¿de acuerdo? Pulsamos el interruptor y lo cerramos, lo que sucede es que aquí se produce un desplazamiento de electrones que va a generar una corriente eléctrica en el sentido siguiente, en el sentido pues desde el borne más positivo de la pila, o sea, el que se encuentra a mayor voltaje, hasta el ánodo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la intensidad que vamos a generar tendrá este sentido, ¿vale? Y estos son los tres pilares básicos de la electrónica. Tenemos, por una parte, el voltaje, que vamos a medir en voltios, y que se representan con una letra V. Tenemos las resistencias, que mediremos en ohmios, y que se representan por una omega, y la intensidad o corriente eléctrica, que se mide en amperios y que se representan por una A mayúscula, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, pues este es el pilar de la electrónica. ¿Y cómo se relacionan estas tres variables? Bueno, pues a eso es a lo que viene el vídeo de hoy. Estas tres variables se relacionan por la ley de Ohm, ¿vale? ¿Qué es la ley de Ohm? ¿Qué nos dice esta ley? Bueno, pues esta ley nos dice que la diferencia de potencial entre los extremos de un cable es igual a la corriente eléctrica que circula por ese cable por la resistencia que se opone a esa circulación de corriente, ¿vale? Aquí en este caso, bueno, yo he puesto como variable despejada el voltaje. Podemos despejar la intensidad, ¿vale? Que sería voltaje entre resistencia, o la resistencia, que sería voltaje entre intensidad, ¿vale? Es la misma ecuación, ¿vale? Y por ella podemos calcular cualquiera de estas tres variables conociendo otras dos, ¿de acuerdo? De tal manera que si yo, por ejemplo, aquí doy valores a resistencia y voltaje, que es lo normal, ya que si nosotros estamos realizando un circuito casero, lo normal es que nosotros conozcamos el valor de la pila que hemos colocado. Vamos a imaginar que es una pila de 10 voltios. Y lo normal también es que conozcamos el valor de la carga, ¿vale? Del circuito, el valor de esta resistencia. Vamos a colocar, por ejemplo, pues 5 ohmios, ¿vale? De tal manera que si nosotros queremos conocer la corriente eléctrica que está circulando por esta malla, pues simplemente aplicaremos la ley que hemos visto antes. Intensidad es igual a voltaje entre resistencia, pues en este caso 10 voltios partido por 5 ohmios, queda un total de 2 amperios, ¿de acuerdo? Por lo tanto,
Y si tuviéramos alguna de las otras dos incógnitas, pues para sacar la tercera exactamente lo mismo, ¿vale? Por lo tanto, esto es lo más básico que se puede estudiar en electrónica, este es el pilar, ¿vale? Es importante conocer esta ley, la ley de Ohm, por ella pues iremos viendo otros teoremas y otras formas de analizar circuitos. En vídeos que ya iré subiendo pues veremos análisis de mallas y demás, pero bueno, de momento con esto para este primer vídeo nos vale. Lo que vamos a estudiar en el siguiente es cómo realizar un estudio de un circuito similar a este si tuviéramos más resistencias, ¿de acuerdo? Si nosotros colocamos aquí pues resistencias en paralelo o una resistencia aquí abajo en serie, ¿vale? Eso es lo que iremos viendo en siguientes vídeos, ¿de acuerdo? Hoy ya no me quiero entretener más. No olvidéis dar a like y suscribiros si os ha gustado el vídeo y seguir la página de Facebook si queréis, bueno, pues estar al tanto de las nuevas novedades, ¿de acuerdo? Un saludo a todos, adiós.